Ahora sí, como les decía, vamos a dar inicio a nuestro tercer espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 54. Entonces, vamos a comenzar. Les comparto mi pantalla para que nos vayamos guiando de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si pueden compartir, así como lo hizo, déjenme ver quién fue, Griselda, que me platica de dónde es. Ojalá ustedes también puedan compartir, porque hoy la dinámica va a ser eso, enfocándonos al lugar de donde ustedes son. Entonces me pueden decir desde dónde nos acompañan, desde dónde están tomando, pues, todos estos módulos de preparación. Yo les voy leyendo en lo que ustedes nos vayan compartiendo, ¿sale? Perfecto, vamos entonces. Se cerró mi sesión como mi, mi pantalla, bueno, más bien mi computadora se cerró, pero a ver, los escucho, Ana Rosa. Anaid, ¿de dónde son ustedes? Griselda ya nos platicó. Les decía porque la dinámica pues es eso. Hoy vamos a enfocarnos a esto, entonces vamos a partir pues precisamente de los lugares de donde nosotros somos o en donde estamos ahorita radicando quizá. Bien, lo comparten en la parte del chat mientras voy avanzando con la presentación. Ahora sí. Gracias, gracias chicas. No sé, creo que está fallando un poco el internet y por eso es que me sacó de la sesión, pero les agradezco que se hayan quedado para que no se perdiera sobre todo pues la parte de la grabación. Ahora sí les estaba platicando, sí pueden ver mi pantalla. Sí pueden ver la pantalla, chicas. Sí se ve. Ay, gracias, Ana Rosa. Gracias. Sí. Sí, no, yo de hecho me quedé hablando con ustedes y les estaba preguntando de dónde eran, que nada más me había parecido, me parece que era Griselda, ¿no? Que nos compartió que eres de Veracruz. De ahí en fuera ya no me apareció ningún mensaje y me sacó la sesión, por eso es que yo supongo que escribieron su respuesta. Ojalá si escribieron algo lo puedan compartir en el chat para que les digo, lo vayamos a retomar. Bien, entonces empezamos tercer espacio abierto correspondiente a la semana 2 de aprendizaje del módulo 4 y vamos entonces. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar, nos vamos a enfocar durante esta sesión. Tenemos la bienvenida a semana 2 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de mi sesión. Voy a hacer algunas indicaciones generales de las actividades correspondientes a la semana 2. Les voy a platicar cómo es que pueden trabajar, sobre todo qué es lo que deben de considerar cuando ustedes trabajan con PowerPoint. Algunas recomendaciones del foro Aprendiendo, mis sugerencias generales, de acuerdo a lo que he estado leyendo de ustedes, y el espacio para las dudas y los comentarios. Aunque está marcado que está al final el espacio de dudas y comentarios, ustedes ya saben, pueden ir compartiendo sus dudas conforme vamos revisando cada uno de los temas o las actividades que se van a trabajar. Lo pueden compartir en el chat o bien pueden levantar su mano para que les dé la palabra y una vez que lo haga, ustedes habilitan su micrófono y ahora sí, me expresan empleando pues, su micrófono con su vocecita. ¿Dicen así en Zacatecas? Oh, perfecto, Ana Rosa. Ah, pero tienes 12 años viviendo en el Estado de México. Ok, bien. Bueno, tienes bastante información. Creo que tienes suficiente información para la actividad que se trabaja en esta semana en el foro Aprendiendo. Pero vamos entonces comenzando, ¿sale? Muy bien.
Entonces, estamos en unidad 2. Unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta unidad es comprender la visión del mundo que plantean los textos literarios y así entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero no por ser diferentes van a ser mejores o peores, ¿no? Sobre todo porque ustedes van a comprender desde ahorita la visión del mundo en cuanto a los diferentes textos de diferentes épocas. Ya lo vieron. Empezamos con quizá unos textos un poco más antiguos y después vamos a ir avanzando de modo que lleguemos a la parte de las formas emergentes de literatura. Entonces, vamos, el propósito de la sesión es brindarles a ustedes la orientación sobre actividades que deben de realizar de manera que puedan cumplir con lo solicitado y así desarrollen pues estos aprendizajes que se han propuesto en cada una de las actividades. Entonces, tenemos primero nuestra actividad integradora número 3, textos y mundos posibles. Esta es de las actividades que considero que es un poco más dinámicas, no más interesantes. En lo personal digo, porque bueno, tenemos dos lecturas que son muy llamativas. Primero vamos a partir leyendo la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Van a descargar la obra completa, pero solamente van a leer los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Ya después, obviamente, si ustedes tienen tiempo, ustedes más adelante les llama la atención, porque es una obra bastante interesante y que, pues obviamente, provoca en el lector que continúes leyéndola. Entonces, para hacer la actividad nada más, tenemos que leer el capítulo 4 y 5. Pero yo de ahí en fuera les digo, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, terminar toda la obra. Mientras van leyendo, conforme van leyendo ustedes y van pues adentrándose en la narración, traten de escribiendo, identificando sobre todo las emociones, sentimientos o pensamientos que ustedes van experimentando mientras van haciendo estas lecturas. Sugiero que lo vayan anotando, ¿no? Quizá tengan una libreta a un lado, un documento donde ustedes puedan anotar estas emociones, sentimientos y pensamientos mientras leyeron la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ya una vez que hicimos esto, ahora sí, pasamos con la lectura de la debutante de Leonora Carrington. De igual manera, anotamos emociones, sentimientos, pensamientos. Les digo, no es tanto como al inicio, sino es durante toda la narración vamos a ir anotando esto. Ahora sí, ya que tenemos esta información, vamos a empezar a trabajar en nuestra presentación de PowerPoint o pueden ser diapositivas de Google. Vamos a hacer la actividad de acuerdo a cómo se indica. Tenemos esta guía para que ustedes sepan cómo es que deben de incluir sus diapositivas. La primera diapositiva corresponde a la portada. Así como yo les compartí estas dos portadas de las obras, ustedes pueden compartir y crear algo. Les deseo sobre todo que sea muy, muy creativo, porque precisamente se usan las presentaciones de PowerPoint pues para eso, darle cierto dinamismo a la actividad que vamos a trabajar. Ya una vez que hicieron la portada, pasamos a la diapositiva número 2. ¿Cuál es la primera impresión? Esto que les decía que anotaran en la parte del punto de aquí, emociones, sentimientos y pensamientos. Bueno, acá, en la primera impresión de Frankenstein, el moderno Prometeo, vamos a representarlo por medio de unas imágenes, por ejemplo, si es una carita feliz, porque ustedes quizás sintieron en algún momento de la obra felicidad, porque, no sé, quizá al final, ¿no? O quizá por la parte, de alguna parte en específico de la narración, lo puedes explicar brevemente. Entonces, la imagen, el sentimiento, la emoción, de una manera explicada breve. Yo creo que son diferentes impresiones que te llevaste, entonces puedes irlas compartiendo aquí. En la diapositiva número 3, Mary Shelley y su contexto. Ya les había comentado en la sesión, en nuestro segundo espacio abierto, que trataran ustedes de que esta parte de los contextos no se vayan directamente a la biografía o buscar la información en diferentes fuentes, porque copiarlo y pegarlo, como les decía, en las otras actividades, bueno, estamos de alguna manera cometiendo algún tipo de plagio, algún tipo de nivel de plagio, 1, 2, 3 o 4, 5 quizá. Entonces les comentaba, hay que leerlo, hay que llevarnos lo que más
quizás sea más representativo para nosotros y lo explicamos con nuestras propias palabras en cada una de estas partes. Aunque les decía, aunque al final ustedes incluyan sus fuentes de consulta, que es la diapositiva número 11, sí tiene que ser modificada la información. No puede ser tal cual copiada y pegada, porque les digo, estamos incurriendo en plagio. Y por eso es mi sugerencia. Lean la información, busquen en diferentes fuentes y lo que les haya parecido más interesante con sus propias palabras lo van a narrar aquí. ¿Qué es lo que pasaba, sobre todo en esta parte de la diapositiva 3? ¿Qué es lo que pasaba en la sociedad en la época en la que Mary Shelley escribió la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo? Hay bastante información, no nada más hay biografías, inclusive hasta hay una película de Mary Shelley. Ustedes también pueden llenarse toda esta información para que puedan compartir lo que pasaba en su contexto y de esa manera pues ella se ve reflejada en los personajes probablemente. En la diapositiva número 4, Frankenstein, una obra perteneciente al, tenemos que leer los movimientos literarios y decir, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, pues bueno, quizá el movimiento literario ubicado dentro de Frankenstein es tal. Tienen que ubicar también tres frases que se encuentren dentro de la obra, porque pueden, a veces es la confusión. He leído otras actividades en donde comparten frases en general. Si hablábamos acerca de algún movimiento literario así específico, quizá busquen en general frases, pero no, tienen que ser frases relacionadas y que se hayan encontrado dentro de la obra Frankenstein, porque evidentemente si encontraste estas frases, por eso es que te diste cuenta que pertenecía esa obra a ese movimiento literario. Después, Frankenstein y el sentido de la vida. Ahorita vamos a abordar el texto, el sentido de la vida, para que ustedes puedan identificar qué es lo que deben de leer, para que así puedan saber qué es lo que deben de contestar en este apartado. Después tenemos la primera impresión de la debutante de Leonora Carrington. Así como lo hicimos en la diapositiva número 2, la primera impresión, todas esas emociones, sentimientos, todo esto que nosotros estamos experimentando, pues nos lo vamos a escribir aquí con la imagen y quizá una breve explicación. Después tenemos Leonora Carrington y su contexto, de igual manera, características de la sociedad de esa época que de alguna manera influyeron para que Leonora Carrington creara la debutante. Diapositiva número 8, la debutante, una obra perteneciente al, de igual manera, colocar movimiento literario con sus tres frases que se encontraron dentro de la obra. La debutante y el sentido de la vida, igual que la diapositiva número 5. Y la diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles. Voy a compartir los documentos para que ustedes los vayan, ubíquenlos dentro de la plataforma, porque obviamente son tomados de ahí, de la plataforma. Lo único que vamos a hacer es, específicamente les voy a indicar cuáles son los documentos que nos van a servir. Entonces, déjenme ver. Mm, Estoy abriendo los archivos. Listo, ahora sí. Listo, les comparto mi pantalla. Es importante que ustedes vean todos los recursos de cada una de las semanas, pero precisamente en esta semana les voy a pedir que se enfoquen, así como la semana pasada les dije, el documento de fondo y forma lo deben de revisar y lo deben de descargar porque es como de las bases. Bueno, pues de igual manera, en esta ocasión, ustedes van a tener que descargar el documento. A ver, les comparto, es este. Hay que abrirlo, simplemente lo abren en plataforma. Se llama, ay, no sé por qué salió muy delgadito. Listo. Es este, literatura, ficción y realidad. Es de los que nos van a servir para hacer la actividad 3 y también para saber más el sentido de la vida. Estos dos recursos, les digo, abrimos para que podamos trabajarlos, sobre todo para que nos vayamos sobre las diapositivas específicamente
Ahorita les comento. Tenemos, a ver si pueden ver mi pantalla. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? A ver, eso no lo voy a revisar. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Vámonos primero con este para saber más el sentido de la vida. Este documento, precisamente como les decía, dentro de las diapositivas, nos pide pues que indiquemos cuál es el sentido de la vida, ¿no? En cada una de las obras. Entonces, acá si ustedes ven, dice para saber más el sentido de la vida y vienen aquí unos videos. El primero que vamos a ver es un resumen, digamos que es un video que muestra el resumen de las respuestas, pero desde el enfoque de la filosofía y de la religión. Entonces, ya vimos este y luego nos pasamos al otro video donde está la entrevista a Tomás Segovia. Tomás Segovia es una de las personas que nos va a dar como un panorama más completo de la relación que existe entre la literatura y el sentido de la vida. ¿Sale? Les digo, es como de las bases dentro de los documentos bases que nos van a servir para esta ocasión. Ya una vez que lo hemos leído, ahora sí, yo les sugiero que ahora sí nos pasemos a la parte del documento que se llama literatura, ficción y realidad. Hables exactamente al inicio de la literatura y la realidad, cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Empieza a hablar después ya un poco más específico de lo ficticio y lo real, cómo es que lo ficticio y lo real se ve involucrado dentro de los textos literarios. Y después nos habla, ahora sí, de los mundos ficticios y posibles. ¿Se acuerdan que dentro de las diapositivas que ustedes tienen que trabajar está la diapositiva número 10, la ficción y los mundos posibles, ¿no? Bueno, esta parte perdón, primero, la diapositiva 5 y la diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida, Frankenstein y el sentido de la vida, se van a resolver con el video y el documento que yo les enseñaba, más bien los dos videitos, ¿no? Que vienen hablando precisamente del sentido de la vida. Esos dos van con este video, con ese recurso de la plataforma. En la parte de la diapositiva 10, la ficción en los mundos posibles, eso es lo que nosotros vamos a identificar con este documento. Entonces, primero hay que identificar el tipo de mundo que se maneja dentro de cada una de las obras. Entonces, tenemos dos obras, hay que identificar dos tipos de mundo. Y tenemos entonces el mundo realista o cotidiano. El mundo realista o cotidiano que dice que se apega por completo a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de objetos, personas, acontecimientos. Es la parte del mundo realista. Tenemos después el mundo maravilloso. En el mundo maravilloso se presentan seres, acontecimientos mágicos o extraordinarios que simplemente en nuestra vida diaria pues no serían posibles, ¿no? No son como, eh, pues sí, no forman parte de nuestra realidad. Tenemos después el mundo onírico. Todo lo que se relaciona al mundo onírico es cuando hablamos acerca de los sueños. Esas situaciones confusas y ya no sabes si es parte de la realidad o simplemente lo estaban soñando, ¿no? Dentro de las obras. Mundo onírico. Tenemos el mundo mítico, relacionado con el origen del universo. Lo hemos visto en muchas películas, quizá, donde aparecen dioses, semidioses y héroes. Entonces ya cuando ven ustedes estos elementos, saben que se relaciona al mundo mítico. El mundo utópico, cuando se hace referencia a lugares ideales perfectos. El mundo utópico. El de ciencia ficción relata sucesos con una proyección hacia el futuro. Entonces, quizá si lo han visto en obras, si lo han visto en películas también, pueden ustedes identificar algunos avances científicos, avances tecnológicos que nos van demostrando, ¿no? Dentro, a lo largo, pues, obviamente, de estos textos o de esos textos, les decía, o quizás en las películas. Y el mundo del realismo, que expresa características de una época histórica determinada. Por eso es que la descripción es muy, muy detallada, porque precisamente con estas fechas y estos datos va a lograr que en el lector provoque una mayor credibilidad. ¿Ok?
Bien, les digo, estas son la parte de los dos recursos que nos van a servir para hacer estas actividades. Y nos vamos entonces ahora con la última diapositiva son las fuentes de consulta. Entonces ahí vamos a incluir todas las fuentes que nosotros empleamos para hacer nuestra actividad integradora número 3. ¿Ok? Ya una vez que tengamos esta información, son 11 diapositivas y les pido que se apeguen a las 11. He revisado en otras generaciones 15, 20 diapositivas. No son necesarios porque si tú sabes precisamente emplear la información necesaria acá en estos espacios, ya no te vas a extender, por ejemplo, cuando hablamos de contextos, pues que tengamos como diferentes diapositivas, 3, 4, 5, ¿no? Tienes que aprender también a tomar solamente la información que se necesita para colocarla en estos espacios. Ok, voy a adelantarme un poquito a esta parte para indicarles lo de trabajar con PowerPoint. Como estamos trabajando con PowerPoint, entonces yo les pido que ustedes incluyan dentro de su presentación, pues que tenga un fondo adecuado, un tema, que cada una de estas diapositivas que ustedes van a emplear, pues bueno, se puedan editar. Sobre todo para que no se queden todas pues toda la información se quede en mayúsculas. A veces precisamente el tema, aunque nosotros escribamos en minúsculas, siempre nos van a aparecer mayúsculas porque ya viene así predeterminado pues el tema con el que estamos trabajando. Entonces elijan uno que se puede editar. Hay que colocar, si ustedes gustan, pueden colocar transiciones, pueden ustedes colocar algunos efectos. El punto es que les ayude. Si ustedes lo saben emplear, adelante, que les sume puntos en lugar de restarles. La nomenclatura adecuada tiene que ser con este ejemplo, sus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. Hay que verificar si la presentación pesa menos de 20 megas. ¿Cómo es que lo pueden hacer? Pues bueno, simplemente tratan de subir el documento a la plataforma como generalmente lo hacen con todas las demás. Si está muy pesado, les va a indicar que pesa más de 20 megas y que tienes que subirlo a la nube, ¿no? Si no está muy pesado, entonces súbanlo como todas las actividades y ya no hagan esto como triangulación de subirlo a la nube, compartir el link, pegarlo dentro de la actividad integradora, dentro del espacio. No es necesario. Por eso les digo, primero inténtenlo, vean si se sube la presentación así normal y ya va a ser eso lo único, ya no necesariamente tienen que subirlo a la nube. Si está muy pesado, entonces ahora sí, van a subirlo a la nube. Dentro de la nube, traten de buscar la opción de compartir el, el link y que la persona que tenga ese link pues tenga también los permisos para revisarlo, porque a veces está en modo restringido, modo privado, y pues ya no lo podría revisar y darles una calificación. Del lado derecho, pues nada más incluyo algunos tutoriales que ustedes pueden emplear para que puedan quizá tener más claridad de cuando trabajamos con la nube, compartir enlaces en Drive, la nube compartir enlaces en OneDrive, en Dropbox y en iCloud. ¿Ok? Bien, ahora sí, díganme, ¿tienen dudas? Dice Ana Rosa. En la diapositiva puedo poner 12 para poner también las fuentes de las imágenes. Pues yo creo que nada más si te puedes pegar a las 11 sería lo ideal. Y si vas a usar 12, porque quizá como máximo esas 12, ¿sale? De la diapositiva 3 dice, bueno, Ana Rosa dice que no hay dudas.
Anaí dice que no entendió lo de la diapositiva número 3. Mary Shelley y su contexto. Bueno, es que les decía que tienen que investigar acerca de las características de la sociedad de esa época, en donde Mary Shelley pues creó la obra de Frankenstein. Entonces, tanto en la diapositiva 3 como en la 7, ustedes van a tener que hacer esta investigación para saber las características de la sociedad de cada una de ellas. Y de esa manera yo les decía que no lo copien y lo peguen simplemente, sino que lo lean y toda la información que les haya parecido más importante con sus propias palabras, ustedes lo compartan en estas dos diapositivas, las características de la sociedad de esa época. ¿Ok? Para las imágenes se puede poner el link de donde se tomó debajo de la imagen. También, de hecho, también puede ser una buena idea porque no ocupa tanto espacio. Entonces, si creen que el espacio es demasiado grande para el link, entonces pónganlo hasta el final. Si no hay problema y es algo pequeñito, pues lo pueden colocar debajo de la imagen sin problema. En la diapositiva número 4, la diapositiva número 4, tienen que buscar el movimiento literario, tienen que leer. Y sobre eso van a determinar ustedes, bueno, esta obra pertenece a este movimiento literario y de esa manera, entonces, colocan el movimiento literario y colocan 3 frases que les hayan ayudado a ustedes para crear, para identificar qué será el movimiento que se estaba empleando en la obra, ¿va? Griselda, ¿puedo realizar, perdón, la presentación en Canva y convertirla en PowerPoint? Sí, sin problema, sin problema. De hecho, ok, sí, lo puedes hacer nada más igual, chécate el link que cuando la compartas se pueda revisar, ¿ok? Sí, vamos bien, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Vámonos entonces con la actividad integradora número 4. Esta es un poco más sencilla. Hay que descargar, bueno, la actividad se llama Literatura y Pluriculturalidad. Hay que descargar el enlace Literatura y Pluriculturalidad, que es el documento. Vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Está en náhuatl y está en español. Después vamos a hacer una búsqueda en internet donde vamos a localizar un texto o un fragmento literario escrito a partir de 1900. Este texto no tiene que estar en otra lengua, a menos que tú sepas, bueno, lo puedes emplear, pero si no sabes alguna otra lengua, entonces te sugiero que sea en español. ¿Se tienen que poner las fuentes de las imágenes? Sí, las fuentes de las imágenes empleadas, quizá no de todas, pero al menos sí de las que empleas quizá con mayor frecuencia. Sí, hay que poner las fuentes de alguna, les digo. De ahí nos vamos entonces con la actividad 4. Les decía el texto en español. Van a grabar durante 1 minuto ese fragmento, por eso dice fragmento o texto. Van a grabar durante 1 minuto, entonces busquen y sobre todo primero hagan como un ensayo desde donde comienzan y hasta donde van a terminar para que sea precisamente ese minuto. 1 minuto en donde ustedes van a leer en voz alta este audio. Tiene que ser su voz. La voz de ustedes en donde ustedes están leyendo en voz alta este texto o fragmento escrito a partir de 1900. Ya igual lo copian, lo pegan el link de donde está almacenado su audio, lo van a copiar, lo van a pegar dentro del documento y van a revisar el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, para que puedan después contestar a las preguntas que a continuación vienen. Van a buscar una muestra de la lírica mexicana y van a compartir el enlace. Hay algunas preguntas de reflexión que contestar. Esta actividad es un poco más sencilla, creo que no hay tanto problema. Quizá es más laboriosa la actividad integradora número 3 que la número 4. Es muy, muy sencilla. ¿Tienen ustedes alguna duda, chicas, hasta aquí? Les digo, está como más sencillita, ¿no? Más cortita. Ay, no hay dudas, perfecto. Vamos entonces avanzando. En el foro aprendiendo, yo por eso les preguntaba, ¿de dónde son ustedes? Porque me gustaría que así como han dicho que son de Veracruz, que son me decía Ana Rosa de Zacatecas, aunque está viviendo en el Estado de México. Yo soy de Puebla, por ejemplo. Entonces,
Me gustaría que en este foro aprendiendo tratemos de identificar la pluriculturalidad que hay dentro de de nuestro país. Entonces, vamos a compartir, quizás si ustedes saben dentro de su familia si hay algún hablante de alguna lengua indígena o si ustedes saben algún cuento, leyenda, refrán, copla o son que sea de la región de donde ustedes viven, ¿va? Ya una vez que la compartan, les digo, traten de platicarlo. Si no saben esta información, si ustedes desconocen sobre esto, lo que les sugiero es que hagan una búsqueda en internet, porque ha sucedido que en otros grupos simplemente indican, no, pues no tengo conocimientos, no hay ninguna persona de mi familia que lea sepa, perdón, alguna lengua indígena, o yo tampoco me sé cuento, leyenda, etcétera. Traten de buscar, si no saben, entonces buscamos en internet para que lo compartamos, porque es importante también esto, sobre todo porque vamos a hablar acerca de esta importancia. Así que más vale pues estar un poco enterados de eso. Entonces les digo, es importante, es importante que lo platiquen y si le pueden dar réplica a alguno de sus compañeros sería lo mejor para que así también lean ustedes, se note que están leyendo y que están compartiendo sus puntos de vista sobre este tema. ¿Ok? Esta parte ya la vimos. Finalmente, hay dos actividades formativas, literatura, realidad, ficción y contexto, así como literatura mexicana que les van a ayudar a reforzar lo aprendido. Dice Laura, la grabación es de ese o del que vamos. No, la grabación es del que vas a buscar. Por eso dice, realiza una búsqueda en internet, un fragmento o un texto. Ese es el que vas a grabar durante 1 minuto. Por eso les digo, chequen de dónde van a empezar a leer y dónde van a terminar de leer, que sea precisamente ese minuto y sobre todo pues que no se pasen de ese minutito, ¿va? Haré una búsqueda en internet y pongo mis referencias de dónde lo tomé exactamente. De todo lo que vayamos a tomar es importante incluir las fuentes, pero también es importante editarlo, no copiarlo y pegarlo tal cual. De lo contrario, pues vendría su penalización. Estos son algunos puntos que voy a tomar, los otros los voy a retomar en nuestro siguiente espacio el día viernes. Hay que participar en el foro Aprendiendo Chicas y sobre todo todos los que van a ver esta sesión grabada, hay que participar, hay diferentes dinámicas, entonces eso les ayuda para que vayan mejorando su expresión escrita, para que también argumenten, para que le puedan dar réplica a alguno de sus compañeros. No es un foro social, es un foro donde tenemos diferentes dinámicas como esta semana que es la dinámica de la pluriculturalidad en nuestro país. Hay que mantener los formatos originales, tal cual, no hay que editarlos como quitarle los cuadros de texto, por ejemplo, ¿no? No vamos a editarlos, hay espacios adecuados para que ustedes puedan compartir sus preguntas, sobre todo para sus respuestas. En el segundo espacio abierto del día viernes les compartí lo que es plagio y cómo lo pueden evitar, así que les pido que ustedes traten de ver ese video y si tienen dudas me platiquen. Vamos a hacer el día viernes una dinámica también para que sepan cómo es que pueden ustedes parafrasear la información y de esa manera es como la sugerencia que yo les hago para que eviten en la medida de lo posible pues tener alguna penalización por plagio en cualquiera de sus niveles. ¿Ok? Anaí dice, yo me intenté conectar el día viernes y ya no pude acceder. Sí, te mandé mensaje, Anaí, porque yo también tuve problemas de conectividad y te preguntaba, bueno, más bien te comentaba que hay que ver el video de nuestro segundo espacio abierto del día viernes para que